Como ustedes saben perfectamente, porque todos los que están aquí pues conocen cómo se elaboró el programa y el ciclo y demás. Sonia Mauricio es profesora doctora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria del Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas, profesora de Derecho Financiero, y es una persona que ha trabajado y ha publicado numerosos artículos en revistas sobre el régimen económico fiscal de Canarias en sus distintos aspectos, sobre problemas jurídicos. Es una colaboradora asidua de la revista Hacienda Canaria, que también aquí hemos citado todos mucho, porque es una revista que la verdad es que se conoce poco, pero que ha hecho desde hace muchos años una labor importantísima y sigue haciéndolo, ¿no? Antes, de vez en cuando al consejo de redacción nos invitaban a comer, pero la crisis hizo que las comidas que eran comidas muy interesantes porque hablábamos mucho y demás. Pero bueno, Sonia perteneció al grupo que elaboró el proyecto de Estatuto de Canarias, la reforma del Estatuto de Canarias, y actualmente también es miembro del equipo que estamos trabajando en unas directrices encargadas por el gobierno para la reforma fiscal, una posible reforma fiscal en Canarias. Su formación, como ya he dicho, es jurídica, así que vamos saltando de la economía al mundo del derecho al mundo de la economía, vamos intercalando en lo posible aportaciones, si bien es verdad que siempre el régimen económico fiscal se ha estudiado más y mejor desde el punto de vista jurídico que desde el punto de vista de la economía. Pero en fin, alguna cosilla sí hemos hecho al respecto. Hoy toca, por tanto, ámbito jurídico, disciplina jurídica. Y bueno, la conferenciante de hoy es una persona absolutamente capacitada, rigurosa y de una reputación excelente como investigadora, como para que estemos en esta sala. La pena es que estemos tan pocos, pero que estemos en esta sala junto a ella o pendientes de lo que tiene que decirnos. En la conferencia yo pensé que era bueno que a estas alturas del ciclo de la conferencia empecemos a hablar del futuro, de qué es lo que podemos hacer con el REF en los próximos años, sean los años que sean los próximos, ¿no? Porque las cosas tienen su momento político y esos momentos políticos normalmente son difíciles de hacer la previsión, ¿no?, de cuándo van a ser. Cuando sea el momento, habrá que hacer algún retoque del régimen económico fiscal en este ámbito jurídico, y ya avanzamos en el estatuto, en el proyecto de estatuto, ya avanzamos por la parte de la Constitución, ya avanzamos, en fin, según lo que nos diga la Unión Europea, vamos avanzando también en las sucesivas reformas. Algunas veces esas reformas no tienen demasiada coherencia, pero bueno, somos lo que somos y nada más. Así que, bueno, pues le dejo la palabra a Sonia Mauricio, no sin antes agradecerle que se haya venido de Las Palmas, que haya cogido un avión esta mañana y que ahora, dentro de un rato, vuelva a coger un avión para situarse en Gran Canaria de nuevo, pues sus compromisos allí pues requieren que esta misma noche se vaya. Le habíamos invitado a pasar una noche lagunera, pero ha declinado la invitación. Así que muchas gracias, Sonia, por estar aquí con nosotros, y te dejo la palabra. Bueno, pues darte las gracias, José Luis. No, ahora voy allí, pero primero les voy a dar las gracias desde aquí, luego ya empiezo ahí. Yo no tenía previsto aquello, pero bueno. Entonces, darte las gracias para mí es un honor muy grande estar hoy con ustedes aquí. Fantástico, si es un petit comité, pues fantástico. Para mí la Universidad de La Laguna pues me une
vínculos muy fuertes con ella porque yo en mi tesis doctoral, hace muy poquito estuve en la Universidad de Granada porque yo estudié en Granada y estaba ahí en una plaza del Departamento de Derecho Financiero y les contaba cuando yo empecé a escribir la tesis en Granada porque a Granada se iba a ir Francisco Clavijo, que es amigo de todos ustedes y conocido y de catedrático de aquí de La Laguna. Al final Paco no pudo irse a Granada y continuó aquí en La Laguna con una escuela a la que le estamos todos muy agradecidos porque ha sido nuestro maestro y un referente fundamental. Y él fue quien me dirigió la tesis doctoral precisamente de una materia pues tan querida para mí y yo creo que en general para todos los canarios como es el régimen económico y fiscal porque es algo que muy vinculado a nuestra identidad y yo creo que es algo que todos queremos especialmente. Para mí ha sido fantástico hoy estar aquí, aunque ha sido breve, pero yo le decía a José Luis que volveré, que incluso a ver si en Navidades ya después de fin de año y antes de los Reyes ven unos días, porque La Laguna de verdad está preciosa, maravillosa. La última vez que estuve aquí fue en una titularidad y también fue todo muy rápido, pero no hacía un día tan espléndido como el de hoy, que ha hecho una luz maravillosa y para mí ha sido, pues aunque ha sido una estancia corta, pero un auténtico placer estar aquí. Y por ello darles las gracias. Para mí la Real Sociedad Económica es también un referente fundamental también de lo que es la historia de Canarias. Hemos estado viendo la exposición antes y también pues yo creo que siempre ha estado muy vinculada también al régimen económico y fiscal, con lo cual yo creo que no puede ser más oportuno este ciclo en el que realmente te felicito porque me parece excelente la configuración y creo que ha sido muy modesto diciendo que los juristas, yo creo que, y los economistas, y poniendo por debajo la economía, pero yo creo que la economía está en la base de todo y en ese sentido es fundamental. Y como yo siempre digo, hay algo que, desde luego, de Marx, que aunque ya hayan caído muros, etcétera, pero entender que la economía está en la base de todo, desde mi punto de vista, es clarísimo. Entonces, para mí es también un gran disfrute estar trabajando con gente que sabe tanto de estos temas, y no solamente de esto, sino de algo que va más allá, que es la realidad política, social de Canarias. Entonces, para mí trabajar con José Luis es un auténtico honor. Bueno, entonces ahora ya sí me voy con el tema de... Bueno, entonces, yo normalmente te tengo que confesar que a mí ya los títulos de mis conferencias no me los dan, sino los pongo yo, ya a estas alturas de la vida, pero este caso ha sido una excepción. Me lo ha dado y he dicho, pues mira, realmente me parece muy oportuno y tan oportuno que voy a dar otra también con este título, con lo cual, pues fantástico. Esto de elementos jurídicos del REF, una mirada al futuro. Yo pensaba en una frase que todos ustedes conocerán, esta de que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, claro, hablar del futuro del REF sin hablar de la historia o del presente del REF, pues es muy complicado. Entonces, lo que voy a tratar es porque no los quiero cansar, pero en el tiempo que tengo, pues intentar sintetizar lo que yo creo que es el futuro cercano del REF respecto al nuevo proyecto de Estatuto de Autonomía, que se los he dado en el material complementario. Hablar también ahora en las 10 preguntas esas que me hicieron para la televisión, pues tocaron los puntos neurálgicos, la disposición adicional tercera, el Estatuto de Autonomía, libertad de importación y exportación, bueno, temas muy importantes. Yo voy a intentar de una forma sistemática, lo más ordenada posible,
pues transmitirles algunas ideas, porque sería pretencioso por mi parte intentar abarcarlo todo, pero sí voy a tocar algunas cuestiones que yo creo que son importantes. En ese sentido, pensando en esta conferencia y también en el momento político que estamos viviendo en España, en el que pues hay una reforma constitucional que está ahí ya y en el que la disposición adicional tercera de la Constitución española, que como ustedes saben simplemente nombra al REF, dice: la modificación del régimen económico y fiscal de Canarias requiere informe previo del Parlamento de Canarias, es decir, no entra en el núcleo del REF, simplemente habla del procedimiento. Esto ha traído muchísimos problemas, como ahora les comentaré. Y entonces, pensando en el futuro del REF, pues claro, uno tiene que pensar en esa reforma constitucional. La disposición adicional tercera de la Constitución está vinculada a nuestro Estatuto de Autonomía. Yo lo que les he dado en el material es el artículo 46, que tienen el 46, que es del actual estatuto, y luego a continuación tienen, que es lo que vamos a hablar como la mirada al futuro, los dos nuevos artículos que van a tocar el régimen económico y fiscal en el Estatuto de Autonomía, que son los artículos 165 y 166 del proyecto de estatuto. Este proyecto está ahora en las Cortes y se han presentado una serie de enmiendas, y la información que yo tengo es que se quiere cerrar pues en el 2018. Yo eso lo espero, porque el artículo 46, este que ustedes tienen, que es el que en la primera página, que es el que está en vigor actualmente, pues está absolutamente desfasado, desde el punto de vista jurídico, desfasado en todo, lo cual nos ha traído una serie de problemas por parte del Tribunal Constitucional, cuestiones de inconstitucionalidad que se han planteado y que, pues, incluso informes, como les comentaré, del Parlamento de Canarias, diciendo que no se modificara el REF en un sentido, y sí se ha modificado, precisamente porque estas normas ya no tienen prácticamente validez jurídica ninguna. Entonces, en el debate, yo les hablaba de Paco Clavijo, de Francisco Clavijo, que es una persona que sabe muchísimo del REF, de los máximos especialistas. Y luego yo también tuve la suerte, cuando estaba trabajando en ese momento, de contar con Luis Sánchez Serrano. Era catedrático de Derecho Financiero en ese momento en Las Palmas, en nuestra universidad, y él, luego ya, él era letrado del Tribunal Constitucional y volvió, y él, en el prólogo, en su momento de mi tesis doctoral, que era sobre el REF, dice un párrafo que yo creo que es tan importante desde el punto de vista del derecho financiero, desde el punto de vista del REF y desde el punto de vista de la actualidad y de la mirada al futuro, que se los quiero leer. Dice Sánchez Serrano: los tributos, el derecho tributario, o son instrumentos de justicia y solidaridad, necesariamente compatibles con la libertad, e incluso instrumentos asimismo de esta, o bien, si se los reduce a pura expresión o símbolo de poder o dominación de unas personas o grupos sobre otras u otros, no deberían siquiera existir. Creo que esto es muy interesante porque en el fondo él está hablando de dos principios o un conjunto de principios constitucionales que están en la actual Constitución y que yo creo que son claves en el debate territorial que va a vivir España y claves también en la actualidad. O sea que realmente la mirada al futuro que me propone José Luis pues es también al presente, y son los principios de justicia y solidaridad tributaria o financiera. Es decir, a mí cuando ahora me plantean el tema catalán, y yo llevo mucho tiempo hablándolo en clase, al margen ya de
de otras cuestiones, y eso me lo han reconocido a mí muchos catedráticos de la Universidad de Barcelona, de toda ideología, que debajo de todo el debate político hay un tema, lógicamente, económico. Entonces, hay una cuestión que existe en España y que si nos trasladamos, por ejemplo, a Italia, pues también existe, que son los conflictos entre el norte y el sur. Canarias somos el sur, entonces nosotros vivimos el principio de solidaridad financiera es importantísima, hasta el punto que en el trabajo que estamos haciendo desde el punto de vista de la Hacienda en Canarias, pues un dato que yo creo que es muy relevante, es decir, nosotros respecto a la tributación en Canarias, eso nutre la mitad del presupuesto de nuestra comunidad, pero la otra mitad lo nutren las transferencias del Estado. Entonces, eso es el principio también de solidaridad financiera. Eso está también en el debate porque se plantean, me preguntaba ahora el periodista, ¿y regímenes especiales en España? Pues País Vasco, Navarra, el concierto, el convenio y el régimen especial de Canarias, pero nosotros tenemos unas condiciones distintas porque nosotros estamos alejados, estamos fragmentados, nosotros somos una región ultraperiférica y eso justifica muchas cuestiones. Entonces, lo que no se puede decir en ningún caso, porque eso se ha planteado desde el punto de vista del debate constitucional de Canarias en la reforma del estatuto y también en relación a la disposición adicional tercera, es que el régimen económico y fiscal de Canarias es un privilegio fiscal. Hoy lo hablábamos en la comida, los privilegios fiscales están prohibidos por la Constitución y nosotros, esto no es un privilegio fiscal. De todas formas, ese tema yo sé que ustedes lo han visto con mucho detenimiento en todo el ciclo y no voy a entrar ahora, pero sí quería hablar de estos principios fundamentales que están en el debate. Bueno, entonces ya entrando en el proyecto de Estatuto de Autonomía de Canarias que ustedes tienen, el artículo 165.1, dice: Canarias tiene un régimen económico y fiscal especial propio de su acervo histórico, constitucionalmente reconocido y justificado por sus hechos diferenciales. Yo sé que de los antecedentes históricos del REF, ustedes aquí en este ciclo han hablado, los han visto con detenimiento y con exhaustividad. Ahora, yo sí quiero dar una idea que no sé si se ha visto, que fue mi reflexión personal cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral sobre el REF. Toqué toda la parte histórica del REF al tratar una institución que es la franquicia fiscal sobre el consumo, de la que hablaremos a continuación. Entonces, en estos antecedentes históricos, que los Reyes Católicos, en este acervo histórico que ustedes han visto, los orígenes de los Reyes Católicos, luego el Real Decreto de 11 de julio de 1852, el famoso decreto de Bravo Murillo, que ya yo creo que lo han visto con exhaustividad. Simplemente del decreto de Bravo Murillo, decirles una cosa interesante que luego volveremos a ella. Habla de la libertad de importación y exportación y las franquicias aduaneras. Esa libertad de importación y exportación se sigue nombrando en el estatuto, en el artículo 46 actual, y se va a nombrar en este artículo 165, y ahí hay que hacer muchos matices, porque en Canarias ya no existe una libertad de importación y exportación como antes se entendía. Entonces, y la ley 1994, que está también ahora, que se va a tramitar toda la parte económica, y está el proyecto también, estoy hablando de futuro, ahí ven los elementos de futuro, el Estatuto de Autonomía, el proyecto de Estatuto, el proyecto de ley 1994, futuro del REF, también habla de libertad de importación y exportación. Canarias ya no tiene exactamente, veremos en qué sentido, probablemente ustedes también lo han tratado aquí en el ciclo, pero hay que decirlo.
Entonces, el apunte que yo sí les quería decir, porque creo que es interesante, porque cuando uno estudia la historia fiscal o la historia económica de Canarias, en el fondo también estás entrando en lo que es la historia cultural y social de Canarias. Entonces, cuando yo estudié a continuación la ley esta del 6 de marzo de 1900, que es la que establece franquicia fiscal sobre el consumo, es decir, que en Canarias no se aplicaban los impuestos sobre el consumo. ¿Qué impuestos eran esos? Pues eran los impuestos pues, sobre el chocolate, sobre el azúcar, no es el IGIC actual, lógicamente, ni el IVA, pero eran sobre determinados productos. ¿Qué pasó realmente de 1900 hasta el 72? Les hago un salto muy grande, pero sí quiero transmitirles una cuestión. Aparte de la ley de cabildos, que surge en 1912, y entonces en Canarias aparecen arbitrios de cabildos, aparte de eso ocurre una cosa muy curiosa. Y es que esta ley de 6 de marzo de 1900 dice, en Canarias va a haber una franquicia estatal sobre el consumo. ¿Qué significa? Que no se van a aplicar los impuestos que estábamos hablando sobre el consumo. Y la pregunta que uno se hace es, ¿se aplican esos impuestos o no se aplican? Luego hubo otras leyes que decían también que no se aplicaban, pero simplemente sí se aplicaron. Es decir, aunque la ley decía no se aplicarán, sí se aplicaron. ¿Cómo vi yo en su momento que sí se aplicaron? Pues voy a contar una anécdota, pero es que esas anécdotas explican las cosas a veces de una forma más clara que si yo les dijera aquí otras. En su momento, Paco Clavijo, que me dirigía la tesis, me dijo, pues hay que ver si se cobraron o no, tienes que buscar unas alcubillas, que las alcubillas son pues unos libros históricos, a ver si realmente se recaudó o no se recaudó en Canarias. Esos libros, para que ustedes se hagan una idea, estaban en Las Palmas, tirados en 1 de mayo, en un local que había por ahí. Estaban allí llenos de polvo, llenos de tal, o sea, no estaban ni en el archivo provincial ni tal, cuando es la historia fiscal y económica de Canarias. Y cuando los ves, pues ves que efectivamente sí se recaudó por esos tributos durante todo ese periodo. O sea que, ¿se vulneró esa franquicia? Sí. Sí, esa es la realidad, se vulneró. Entonces, se vulneró durante todo el periodo y entonces ya llegamos a la ley 3072, que esta ley, que ustedes muchos la conocerán, pues lo que trató precisamente fue de aclarar el oscuro panorama fiscal que existía. Cuando digo oscuro panorama, es que todo eso, esos impuestos se estaban aplicando todos en contra de las distintas leyes que decían que en Canarias no se iban a aplicar. Bueno, eso era una reflexión que yo les quería hacer sobre lo que es la historia fiscal de Canarias, porque yo cuando esto lo hablo en clase, le digo a mis estudiantes y yo les tengo que hacer una reflexión respecto a esta isla, que yo sinceramente la veo muchísimo más cuidada a todos los niveles que Gran Canaria. Es decir, hoy se lo decía a José Luis, cuando yo he venido aquí a caminar por el Pijaral, por tal, pues hay una protección aquí al medio ambiente y una protección y un gusto por la historia, por tal. Desgraciadamente en Gran Canaria, pues eso hemos tenido otras circunstancias y no se ha cuidado tanto lo que es la historia, pero yo creo que eso podemos extenderlo un poquito al archipiélago en general, como canarios que somos muchos, y hacernos una autocrítica en ese sentido, que no hemos valorado ni nuestro patrimonio histórico ni cultural, y eso pues claro, también se ha reflejado desde el punto de vista fiscal y económico, y yo la visión que les voy a hacer a ustedes pues es a las conclusiones a las que he llegado después de tiempo estudiando estas cuestiones. Bueno, entonces, esa era una reflexión, bueno, bravo Murillo, que yo quería hacerles respecto al acervo histórico.
Luego, en relación al núcleo esencial del REF, que el artículo 165.1 del proyecto de estatuto, pues habla de franquicias fiscales estatales sobre el consumo y compatibles con una imposición autonómica y local diferenciada. Este matiz es interesante en el sentido de que la franquicia, es decir, ¿se aplicaron impuestos estatales en Canarias? Sí. Cuando hubo toda una problemática que muchos recordarán, cuando se crea el Impuesto General Indirecto de Canarias y el AIEN de entrada, porque eran unos tributos que eran estatales, aunque luego se cedían a la comunidad autónoma. Entonces luego ya se planteó incluso por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Rafael Fernández Valverde, que ahora es magistrado del Supremo, una cuestión de inconstitucionalidad, planteándose, oiga, y estos impuestos no están yendo contra esta franquicia estatal. El Tribunal Constitucional tardó mucho en contestar, como yo también les digo a mis alumnos en clase, tiene que ver con la reflexión que antes les hice de la reflexión de que la economía está por debajo de todo. Pues claro, ya se habían cobrado durante muchísimos años tanto el IGIC como la IEN, entonces el Tribunal Constitucional, pues que si iban contra la franquicia estatal sobre el consumo, en ese momento parecía claro que sí, pero bueno, hubo que hacer una interpretación ya de compatibilidad y entonces ya, ahora ya sí se recoge en el proyecto que sí pueden haber este tipo de impuestos, pero cuando sean compatibles con una imposición autonómica y local diferenciada, es decir, cuando sus rendimientos sean para la hacienda, las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. ¿Qué pasó también respecto a esto? Pues otro tema pues muy curioso, que estos días hemos estado hablando de él, famoso impuesto sobre la electricidad. El impuesto sobre la electricidad era un impuesto estatal, era un impuesto estatal que estaba en la ley del 92 de impuestos especiales y como era un impuesto estatal, se decía que no se aplicaban en Canarias los impuestos estatales. ¿Por qué? Por la franquicia fiscal estatal sobre el consumo. Para que ustedes entiendan, porque yo creo que la historia de lo que pasó con este impuesto es muy significativo de lo que ha pasado con el REF y aunque me están grabando, pero me da igual, porque quiero decir, el que lo vea, pues es mi opinión y la tengo clarísima y me considero una persona independiente para decir lo que pienso en cada momento. ¿Qué pasó con este impuesto? Este era un impuesto estatal, no se aplicaba en Canarias. Bien, pues se decide que sí se va a aplicar en Canarias. Se decide en el 97 que el impuesto estatal sobre la electricidad sí se va a aplicar en Canarias. El Parlamento de Canarias, como estábamos hablando, que la disposición adicional tercera de la Constitución dice la modificación del régimen económico y fiscal de Canarias requiere informe previo del Parlamento de Canarias. Bien, pues entonces, ¿este impuesto va a afectar al REF? Sí, porque es un impuesto estatal y sobre el consumo. Y se supone que el núcleo del REF dice que en Canarias hay una franquicia estatal sobre el consumo, que no se aplican impuestos estatales sobre el consumo. Lo que yo les he dicho es que siempre se han aplicado, o bastantes, pero bueno. Entonces el Parlamento de Canarias, por unanimidad, en su informe, le dice al Estado que este impuesto sobre la electricidad va contra la franquicia fiscal sobre el consumo y que no puede aplicarse en Canarias, por medio de un informe. ¿Qué pasó? ¿Ustedes qué creen que pasó de acuerdo con mi línea argumental? ¿Creen que se aplicó o no se aplicó? ¿Que no se aplicó? Sí se aplicó. El informe del Parlamento de Canarias, pues al que le llegó, que no sé quién fue, a la papelera. Entonces, pues claro, se planteó por el Parlamento de Canarias un recurso
ante el Tribunal Constitucional diciendo, oiga, pero es que se ha vulnerado la disposición adicional tercera a la Constitución que dice que la modificación requiere informe del Parlamento, ha sido negativo respecto a la aplicación de este impuesto. Esto también lo dice el Estatuto de Autonomía en el 46 que ustedes tienen, que también dice que tiene que haber un informe del Parlamento. ¿Y qué ha pasado aquí? Constitucional, como siempre, tardó en contestar y dictó una sentencia que yo no les voy a leer en su totalidad, pero vino a decir más o menos que si el informe fuese vinculante, lo tendría que decir la Constitución y el Estatuto. Y si no dicen nada, pues no es vinculante. Y luego, en cuanto a las características del REF, dijo una frase pues muy curiosa, dice: y sobre la base del tan reiteradamente destacado sentido evolutivo del régimen económico y fiscal canario, hemos de concluir que el impuesto especial sobre la electricidad no ha alterado las características tradicionales del régimen canario, que sigue subsistiendo, entre comillas, en términos reconocibles dentro de las directrices trazadas en el artículo 46.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias. Entonces, pues, perfecto. Términos reconocibles, no sabemos muy bien lo que es eso, pero el Tribunal Constitucional lo dijo así. En la actualidad eso ya se ha resuelto porque ahora ya el impuesto sobre la electricidad está cedida la recaudación a la comunidad autónoma. Entonces sí entra dentro de esta interpretación de franquicia fiscal estatal compatible con una imposición autonómica y local diferenciada, es decir, aunque sea estatal, pero si ya los ingresos ya no van al Estado, sino van a la comunidad autónoma, pues entonces sí es compatible. Pero con esto les quiero decir la problemática que se ha planteado con este artículo 46 que ustedes tienen en la primera página, que a día de hoy está todavía en vigor, que yo tuve el honor de estar en el comité de reforma del estatuto, pero fíjense que eso fue en el año 2004 y llevaba la parte fiscal, que la aprobamos todos por unanimidad. Y ustedes dirán, bueno, pues si el artículo 46 está tan desfasado, tal, ¿por qué no se ha aprobado el Estatuto de Autonomía de Canarias y por qué no se ha modificado ya todo el tema fiscal que tenía que haberse modificado y era muy importante para Canarias? Pues todo el mundo, yo creo que las personas que están sentadas aquí saben por qué, pues porque hay un tema, una reforma electoral en el mismo estatuto y eso es lo que ha paralizado, pues que no eso es lo que ha paralizado la reforma del estatuto, pero desde luego desde el punto de vista fiscal, pues que esto no se haya modificado antes, yo creo que no ha sido muy beneficioso para Canarias, pero bueno, como vamos a hablar del futuro, pues también les diré que el informe, luego lo veremos en el 166, porque yo les he dado dentro del proyecto de reforma el 165, que estamos viendo, que es el núcleo del REF, y el 166, que es la reforma, sí en el proyecto de estatuto sí se refuerza el informe del Parlamento, porque es que el actual pues es papel mojado. Entonces sí se refuerza en ese 166 el informe del Parlamento. Una cuestión que se planteó en el Comité de Reforma, que esto no ha entrado en el proyecto de reforma del Estatuto, que en el 165, donde estamos viendo nosotros lo que es el núcleo esencial del REF, acabamos de ver que dentro del núcleo esencial está la franquicia fiscal sobre el consumo, compatible con una imposición autonómica y local. Esto no entró. Nosotros sí lo planteamos en el Comité de Reforma del Estatuto y además por unanimidad que se incluyera como principio general la franquicia parcial sobre la imposición directa. ¿Por qué razón? ¿Y en qué sentido?
Pues en el siguiente, es decir, lo que es el REF tradicionalmente, cuando yo les digo tradicionalmente, digo, el acervo histórico se basaba sobre todo en la imposición indirecta, en que hubiese un diferencial importante. El diferencial en la imposición indirecta ha ido desapareciendo. Me preguntaba ahora el chico en la entrevista, ¿y por qué ha ido desapareciendo el diferencial o por qué en Canarias cuando en los precios de los productos no se nota la diferencia vía precios cuando se supone que el IJIC y el AIEN tienen unos tipos más bajos que el IVA, con lo cual tendríamos que tener pues bueno, pues una cesta de la compra más equiparada, etcétera? Eso José Luis lo podría contestar mucho mejor desde el punto de vista económico, pero bueno, hay una razón también, y es que al final los consumidores finales, que somos todos nosotros cuando vamos a hacer la compra, pues nos vamos a encontrar con que en algunos casos los empresarios y profesionales en ese circuito, pues el diferencial fiscal que tienen los impuestos no se va a traducir vía precios, sino ellos pues lo estarán en un coste o lo tendrán en un beneficio, pero vía precios lo cierto es que no lo estamos viendo. Entonces, realmente desde el punto de vista de la imposición indirecta, es cierto, son figuras que están sirviendo para la financiación de la comunidad autónoma canaria, sí, pero también es cierto que los consumidores pues no nos vemos tan beneficiados. La ley 1994, que ustedes ya la habrán estudiado de sobra en este ciclo, con todos los mecanismos que tiene ahora, la reserva para inversiones, la deducción por inversiones, introduce una serie de franquicias sobre la imposición directa en el impuesto sobre sociedades. Nosotros nos planteamos en ese comité de reforma si no se podía en Canarias también alguna medida sobre el IRPF, no como el caso de Ceuta y Melilla, que ahora acabo de estar en una titularidad, una persona que hizo un trabajo exhaustivo sobre ese régimen y tienen un régimen extraordinario, que decir, desde el punto de vista de los residentes en Ceuta y Melilla, porque tienen 50% de disminución de carga impositiva en los impuestos más importantes y es un régimen, desde mi punto de vista, mucho más beneficioso incluso que el canario, pero hay menos habitantes, con lo cual, y bueno, una serie de cuestiones ahí diferentes, pero sí, en Canarias, dado la situación que tenemos, pues sí podría en un momento dado, pues a lo mejor bajarse un poco el tipo del IRPF para las rentas más bajas, etcétera, cosas que estamos estudiando nosotros también con José Luis. Bien, pues todo eso entraría dentro de estos principios generales, pero al final esto de la franquicia parcial yo no lo he visto en el proyecto de estatuto, no he estudiado las enmiendas que los grupos han presentado. Yo lo que les he dado es el proyecto, cómo ha entrado las Cortes, ahora los distintos grupos están presentando sus enmiendas, no he estudiado las enmiendas y no sé si alguien lo va a plantear, pero en su momento sí se planteó en ese sentido. Bueno, y pasamos al tema también dentro del núcleo esencial del REF, del principio de libertad de importación y exportación. No sé si estoy yendo demasiado deprisa. El principio de libertad de importación y exportación hablamos que como antecedente histórico viene de la época de Bravo Murillo, el famoso decreto de Puerto Franco. Este se recoge, se sigue recogiendo en nuestro Estatuto de Autonomía y en el proyecto también, y como les decía antes, en el proyecto de ley 1994 también se habla de la libertad de importación y exportación. El tema es, como ustedes saben, si realmente en Canarias ahora existe libertad de importación y exportación o no existe como gran principio general. Pues yo, desde luego, mi opinión es que, bueno, mi opinión desde el punto de vista técnico, nosotros, como ustedes saben, estamos
fuera del ámbito de aplicación de la sexta directiva del IVA. Entonces, eso está suponiendo unos problemas en Canarias que seguramente también han sido tratados aquí con todo el tema de los trámites aduaneros, porque al ser Canarias equiparable a terceros países dentro de la Unión Europea, al estar fuera del ámbito de la sexta directiva, pues nosotros, pues, por una serie de importaciones y exportaciones, aparte del IJIC, que hay que pagarlo, igual que en la península o en la Unión Europea se paga IVA, pero nosotros estamos también pagando una serie de impuestos aduaneros. Hoy en concreto le comentaba a José Luis que en su momento, y esto ustedes habrán oído, toda la problemática del comercio electrónico, pero yo por comentarles también un caso, porque en concreto ayer me lo mandaron, pues los artistas visuales de Canarias, que bueno, los artistas, es decir, un escultor canario saca su obra a la península para exponerlo allí en una galería y tiene que pagar una serie de DUAs, etcétera, y eso pues les está encareciendo muchísimo el traslado de su obra y ellos se ven en una situación de desventaja con otros artistas pues que pueden ser españoles o europeos. Entonces, hemos preparado una enmienda y, bueno, como eso va a la ley 1994, que es el proyecto, o sea, el futurible, pues se ha planteado y ahora pues tendrá que discutirse como enmienda para la promoción de la cultura en Canarias, porque ellos plantean, y este es un ejemplo, pero bueno, de aislamiento que están sufriendo estas personas en el sentido de decir, no podemos estar ni en los circuitos nacionales, ni en los circuitos europeos, ni nada, porque tenemos una serie de gravámenes aquí cada vez que sacamos la obra, que si vendemos fuera, por supuesto que encantadísimos de pagar los tributos correspondientes, pero todo esto lo que nos está llevando es sacar a veces la obra hasta de extraperlo, parecemos que somos traficantes o algo por el estilo, metiendo las cosas en la maleta o... Entonces, eso no puede ser, y entonces eso es un tema, pero precisamente ese es un tema que yo les he comentado puntual, pero que afecta también pues, a todo el tema del comercio electrónico, a las importaciones, etcétera, y lo estamos viendo también en la comisión con la que estoy con José Luis, que es todo el tema del DUA. Bueno. Y luego ya está el tema de las bases económicas del REF. Las bases económicas del REF están también dentro del núcleo esencial. Estas bases, como ustedes saben, aparecen en la ley 1994 y son medidas respecto al empleo, al turismo, la energía, el medio ambiente, las universidades. Por cierto, que respecto al medio ambiente, que es un tema que a mí me interesa muchísimo y creo que es importante la protección, pues cuando yo estaba en el Comité de Reforma del Estatuto, cogí la parte fiscal porque era la que me interesaba, pero también la protección al medio ambiente y he contemplado en positivo pues que han metido un artículo de protección al medio ambiente en el proyecto de Estatuto de Canarias porque es algo fundamental. Bueno, entonces en el caso de lo que estábamos hablando de la ley 1994 y todas estas medidas, ahora que está aquí Marisa también, pues las universidades canarias por primera vez entran dentro del régimen económico y fiscal de Canarias, su protección, lo cual yo creo que eso es algo muy importante. Esto hubo una comisión del Consejo Económico y Social, en la que yo participé y otros muchos especialistas, hablamos de las universidades y luego ya en la ley 1994 pues tuve también el honor de participar en un grupo de trabajo que luego se lo trasladó al Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias recogió ese articulado de las universidades canarias y ha sido incluido por primera vez en el REF y yo espero que ahora en la discusión que hay en Madrid pues esto entre porque
si alguien planteó, y si también entraban las privadas o no sé qué, al final lo que se habla son las universidades canarias. No se entra si son públicas o privadas, se habla de las universidades canarias, y esto yo creo que es un tema muy importante desde el punto de vista de pues estar en condiciones de igualdad y también respecto a la investigación y la formación. Bueno, y luego, bueno, antes de los aspectos procedimentales, no sé si yo me salté antes, perdón, los principios derivados de la condición ultraperiférica de Canarias, los tenía debajo de la libertad de importación y exportación. Estos principios derivados de la condición ultraperiférica de Canarias se recogen en el artículo 46 del actual Estatuto de Autonomía. Yo creo que esa parte sí está muy bien del actual Estatuto de Autonomía, porque ya se entiende que dentro del núcleo esencial del REF están estos principios, es decir, Canarias es región ultraperiférica de la Unión Europea. Eso ha permitido cosas tan importantes como que los incentivos fiscales, como son la reserva para inversiones o la deducción por inversiones, que desde el punto de vista de la Unión Europea son ayudas de Estado, pues se consideren excepciones por la condición que tiene Canarias de región ultraperiférica y se autoricen, como ustedes saben, en otras regiones que tienen un régimen especial dentro del territorio español, como el País Vasco, pues determinadas medidas que tuvieron los vascos, las llamadas vacaciones fiscales en el impuesto sobre sociedades, la Unión Europea no las autorizó. Y no las autorizó porque entendía que iba contra la libre competencia de la Unión Europea, pero las medidas que nosotros tenemos en la Ley 1994, que también podrían ir contra la libre competencia, pero se autorizan porque somos región ultraperiférica, y sé que eso ustedes lo han visto muy bien en otra de las conferencias que han tenido en este ciclo. Entonces, bueno, también ya decirles respecto a las bases económicas estas que les estaba hablando, turismo, energía, medio ambiente, empleo, universidades, pues también se toca el tema del transporte, puertos y aeropuertos canarios. Yo ahí, vamos a ver, en su momento, cuando yo estaba en el Comité de Reforma del Estatuto, se hablaba por el Gobierno de Canarias de la posibilidad de que los puertos y aeropuertos pues fueran, se transfiriesen las competencias en esa materia. Yo en este momento, dada la situación, no sé si eso se conseguirá o no, pero todo eso está también recogido dentro de estos aspectos económicos de este proyecto. También decirles que el proyecto, la Ley 1994, es un proyecto precioso. Si ustedes lo leen, lo tienen en internet, si ustedes entran ahí, ponen proyecto de la Ley 1994, lo leen y verán que es una maravilla. Y claro, como ley es maravillosa, lo que pasa que desde el punto de vista jurídico, luego la cuantificación de todo eso y la concreción de todo eso vendrá en el desarrollo reglamentario. Quiero decir que la ley será aprobada, pero lo que luego tendrá una importancia fundamental es cómo se va a desarrollar esa ley, porque con que esa ley se apruebe no significa que ya esté todo desarrollado. La ley tiene muchos principios generales que son muy interesantes, si todos los leemos estaremos todos de acuerdo, pero claro, eso luego se tiene que concretar. También habla de principios de equidad en materia de financiación, y ustedes saben que ahora precisamente se está discutiendo esa cuestión. Entonces, claro, la ley habla de todo eso, pero luego las concreciones pues vienen por otro lado. También en materia de energía, se toca materia de energía, de producción de agua, etcétera. Bueno, esto es lo que yo quería explicarles de una forma muy sucinta, porque no los quiero cansar respecto a lo que es el núcleo, si es que no sé ya ni la hora que es, bueno, 8 menos 5. Bien, simplemente lo que les voy a comentar ahora de una forma mucho más breve, ya para terminar, son la parte de los aspectos procedimentales del REF. Es decir,
el REF, tanto en el Estatuto de Autonomía de Canarias como en la disposición adicional tercera, los aspectos procedimentales, el tema que yo les hablaba del informe del Parlamento de Canarias. ¿Se acuerdan que comentábamos antes que al no decir la Constitución ni el Estatuto si era vinculante o no era vinculante, pues el Tribunal Constitucional ha entendido que no era vinculante, con lo cual pues no tenía en cuenta la opinión del Parlamento de Canarias. Entonces ahora en los aspectos procedimentales del REF sí se cambia y yo creo que en positivo el artículo 46 actual, y se le dedica porque en el 46 hay el punto 1 y 2 al núcleo esencial, que es lo que acabamos de ver del 165, y el punto 3 y 4 del 46 al procedimiento, y ahora se le dedica un artículo solamente al tema del procedimiento, que es el artículo 166, que ustedes lo tienen ahí también, porque yo se los he dado del proyecto de estatuto. Entonces, ¿qué es lo que dice este artículo 166, que ustedes lo tienen ahí? Pues en el primer punto dice que la modificación del régimen económico y fiscal, de acuerdo con la disposición adicional tercera de la Constitución, se ajustará al siguiente procedimiento. Todo esto es nuevo. Dice, los proyectos de ley o de decreto ley deberán someterse antes de su aprobación a la Comisión Bilateral de Cooperación prevista en el presente estatuto. Es decir, esto es nuevo. Hay una Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, entonces tienen que discutirse ahí. Eso ya es un filtro importante. Eso ya lo planteó también el Comité de Reforma del Estatuto, luego lo recogió el Parlamento de Canarias y se ha recogido ahora en este proyecto que ha llegado, y yo creo que esto se mantendrá por unanimidad, porque yo creo que refuerza el carácter del informe. Y luego ya, una vez que ya tiene ese primer paso, tienen ustedes ahí en el 166, el punto B dice: cualquier iniciativa legislativa ante las Cortes Generales requerirá informe previo favorable del Parlamento de Canarias, aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, a los efectos de los apartados siguientes. Y aquí ya sí que se desarrolla el tema, cosa que antes no se hacía. Dice, en caso de que el informe no sea aprobado, cuando así lo acuerden 3/5 de sus miembros, se devolverá el texto a la Cámara remitente, constituyéndose una comisión mixta entre ambas asambleas que estudiará las discrepancias existentes y elevará una nueva propuesta al Parlamento de Canarias. Es decir, se tiene en cuenta el informe del Parlamento, porque antes el Parlamento lo emitía y vale, ya hemos cumplido con el trámite, ahora ya sí que se tiene en cuenta. Y como ustedes ven ya en el punto D, transcurridos 6 meses desde la recepción de la nueva propuesta sin informe favorable del Parlamento de Canarias, se entenderá cumplido el trámite. Y luego ya el último punto, que sí coincide con el actual, que el Parlamento tiene que ser oído en los proyectos de legislación financiera y tributaria que afecten al régimen económico y fiscal de Canarias. Yo creo que esto es positivo. Es muy positivo porque se refuerzan los aspectos procedimentales, eso luego en el contenido de la disposición adicional tercera pues tiene también que traducirse, aunque evidentemente la disposición adicional tercera de lo que se trata también es que recoja este núcleo del REF, no simplemente como en la actualidad, que es una disposición de 2 líneas, sino que recoja todo esto con más desarrollo. Entonces, bueno, este es el futuro cercano del REF. Yo quiero ser optimista y yo creo que al fin y al cabo el REF lo vamos trabajando entre todos nosotros, y yo creo que Canarias, pues, desde la época que yo les digo de la evolución histórica en la que pues la franquicia fue completamente vulnerada,
hasta la actualidad, pues yo quiero pensar que vamos avanzando y que al fin y al cabo, pues el REF está ahí, son unas leyes, pero luego esas leyes van a tener un desarrollo y ahí pues tendrá muchísima importancia todo el desarrollo reglamentario que se haga y creo que la sociedad canaria también cada vez es más consciente de la importancia que tienen estos mecanismos también de protección económicos, sociales y hasta culturales de las islas. Y eso era lo que yo quería decirles simplemente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como es tradición, ya saben, pues abrimos un turno de preguntas, de comentarios, de discursos, de panfletos, lo que quieran. ¿Una pregunta? ¿O Emilio? Gracias por todas las manifestaciones que ha habido, pero es que no me queda claro. Había un problema en cuanto a que fuese vinculante o no, manifestado por el Parlamento de Canarias respecto al REF. Y yo, leyendo el 166, no veo todavía que haya un grado de vinculación, porque al final el Parlamento de Canarias deberá ser oído en los proyectos de legislación financiera y tributaria que afecten al régimen fiscal, pero bueno, deberá ser oído. Vamos a ver, el segundo punto, que es ese de deberá ser oído, ese punto coincide con el actual del 46 y no dice nada. Ese punto no dice nada. El que dice de verdad es el 166.1, porque en la actualidad, si usted ve que lo tiene en la primera página, aquí de que yo les he dado, si comparamos el artículo 46 actual, si vamos al punto 3 del artículo 46 actual, dice: el régimen económico fiscal de Canarias solo podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Constitución, previo informe del Parlamento Canario, que para ser favorable deberá ser aprobado por las 2/3 partes de sus miembros. Eso es lo que dice en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con este 46.3 que tenemos en la actualidad? Pues lo que hablábamos antes, que el Parlamento hace un informe desfavorable y se aplica una figura impositiva respecto a ese informe desfavorable, porque el Tribunal Constitucional entiende su no vinculatoriedad. Ahora la cosa cambia, porque el 166.1 es un trámite mucho más amplio. En primer lugar, los proyectos, o sea, cuando se está discutiendo el proyecto, antes de que sea ley, porque en la actualidad es que se pasa la ley, pero aquí hay un trámite previo, los proyectos de ley o de decreto ley tienen que someterse antes de su aprobación. Y esto es muy interesante porque es antes de que se aprueben, tienen que pasar por esta comisión bilateral. En esta comisión bilateral aquí hay representantes de la Comunidad Autónoma Canaria y del Estado, antes de que sean ley, porque hasta ahora es la fuerza de la ley y hasta la ley, el informe no es vinculante, pues no, antes de que sea ley. Luego, punto B, cualquier iniciativa legislativa ante las Cortes Generales, iniciativa legislativa, requerirá informe previo favorable del Parlamento de Canarias aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros a los efectos de los apartados siguientes. Y en el caso, porque esto no se recogía, el punto C no se recogía, en caso de que el informe no sea aprobado, cuando así lo acuerden 3/5 de sus miembros, se devuelve el texto a la Cámara. Esto no se recogía tampoco, constituyéndose una comisión mixta entre ambas asambleas que va a estudiar las discrepancias existentes y elevará una nueva propuesta. O sea que sí que se refuerza muchísimo. Es verdad que el 2 sigue igual que el 4 del 46 y el 2 nada, pero esto sí que es un procedimiento muchísimo más reforzado. Sí. Mi pregunta
ante la actual dispersión del Parlamento de Canarias, porque se van cambiando las cifras, mayoría absoluta, 2/3, 3/5. No sé por qué se cambian, o sea, en una mayoría absoluta son 2/3, bueno, antes eran 2/3, ahora 3/5. El Parlamento de Canarias, hay que tener en cuenta también la situación política del Parlamento de Canarias, que es una dispersión absoluta, ¿no? Yo no sé si esto favorece o no que se aprueben las cosas en el Parlamento de Canarias. No lo sé, no tengo ni idea, ¿no? Porque para el futuro parece que va a haber todavía más problemas, más partidos políticos en el Parlamento de Canarias, ¿no? Como puede entrar Ciudadanos, que ahora han entrado. No sé si al final esto favorece o no favorece a que el Parlamento Canario llegue a una situación de bloqueo. No lo sé, no entiendo si esas cosas a lo mejor se tienen en cuenta, a lo mejor no lo sé. Yo respecto al tema fiscal y el Parlamento de Canarias, lo que yo he visto en estos últimos años es que el Parlamento de Canarias, en líneas generales, estoy hablando del tema fiscal, sí ha habido un cierto consenso en las cuestiones, quiero decir, ha habido un cierto consenso en el tema fiscal. El problema es el que hablaba antes de que este Estatuto de Autonomía, porque hubo una oleada importante de estatutos de autonomía que se aprobó Andalucía, Valencia, muchísimos estatutos de autonomía. Pues en esas fechas, a principios del 2000 y tal, fue la segunda gran reforma, porque es que además el Estatuto de Autonomía, aparte de la parte fiscal, que es importantísima, es que también recoge un montón de derechos porque se ha desarrollado el estado de las autonomías en nuestro país. Incluso hay una cosa también muy interesante, cuando yo voy a los congresos de catedráticos de Derecho Financiero y se discute el tema fiscal de España, ustedes continuamente oirán, no, porque es que ahora cuando se reforme la Constitución, el Estado federal, vamos al Estado federal. Pues desde el punto de vista del derecho financiero, cuando oyes a la mayoría de la doctrina financiera, dicen, es que desde el punto de vista fiscal estamos ya en el Estado federal, estamos ya ahí. Entonces, claro, quiero decir que ha habido un avance muy importante del Estado de las autonomías en estos últimos años. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Canarias? Pues que yo sí he visto al Parlamento de Canarias en una línea en su política o en su fiscal, en líneas generales, con alguna discrepancia o tal, pero sí ha habido una línea. Pero lo que ha parado todo esto es lo que lo ha parado. Entonces yo lo que espero y con esto del futuro del REF, es que lo que espero es que se apruebe esto ya de una vez, sinceramente. Pues, yo lo que estábamos comentando antes, ¿crees que se va a aprobar que el estatuto, me parece que es el estatuto, lo que dice que el informe del Parlamento de Canarias sea vinculante? ¿Que tenga derecho a veto el Parlamento de Canarias sobre una legislación? No sé yo si eso, ojalá tengan razón, pero me parece que va a ser difícil. Porque en realidad es un derecho, tal como lo leíste, es un derecho a veto que retrasa después la decisión. Pero sí, el primer informe que hace el Parlamento es vinculante. Y no sé yo si eso va a pasar por las Cortes, no lo sé. Ese tema se discutió en el Comité de Reforma del Estatuto de Autonomía, fue un tema, y además se discutieron varias, ahora me vienen dos, pero porque determinados constitucionalistas estaban en esa línea, bueno, por nombrar uno, es decir, Juan Fernando López, que no estaba ahí, pero... Y además estaba en otra línea también, o sea, que no vinculatoria del informe en sus artículos y tal, y otra de las cosas que él decía en sus artículos, que no sé lo que piensa ahora, es en el caso que tiene que ver también con el tema fiscal de Canarias y que aparece recogido en el nuevo estatuto, que las aguas archipelágicas sean de Canarias. Todas dentro del... Y entonces ahí surgía también por parte de los constitucionalistas archipiélago de Estado, estos como un Estado, y las aguas archipelágicas. Pues yo, bueno, cuando lo discutíamos, hay doctrina constitucionalista que entiende que un informe reforzado
de una Cámara autonómica es posible, porque es que si no, incluso el mismo Tribunal Constitucional, en la sentencia que yo nombré antes, él viene a decir, el Tribunal Constitucional, y no entre líneas, es que lo dice, es que si el informe del Parlamento de Canarias fuera vinculante, pero dice el Tribunal Constitucional, creo que esto es interesante, si el informe del Parlamento de Canarias fuera vinculante, lo diría. Y no lo dice. Entonces, claro, si el Tribunal Constitucional está diciendo, oiga, es que lo diría, pues es que ahora ya lo que se está es reforzando. Yo creo que es razonable, que estos temas, porque más dada la tradición de lo que ha pasado, es decir, que si la tradición de lo que hubiese pasado es, oiga, se aplica en Canarias un impuesto que va en contra del REF, Parlamento de Canarias en su totalidad, pues por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la electricidad, pues también el mismo grupo que estaba en el Estado votó en contra en el Parlamento de Canarias con la unanimidad del Parlamento. Entonces, quiero decir, oiga, si un Parlamento de Canarias está diciendo que esto va contra el REF, no por mayoría simple, sino si lo está diciendo de forma unánime, habrá que estudiar el tema. Entonces, aquí realmente lo que hay es que hay que tratar el tema para verlo. Entonces yo creo que es razonable, porque lo que no es, desde mi punto de vista, es mi opinión, lo que no era razonable era lo otro, o tampoco me parecía razonable desde el punto de vista fiscal, cuando Juan Fernando López planteaba todos estos temas de que las aguas archipelágicas, y él decía, bueno, pero tú me estás diciendo que las aguas archipelágicas internas es total, ¿y qué pasa con Madeira? Que son... Entonces, claro, cuando tú dices, Madeira pertenece a Portugal y sus aguas internas son de Madeira, entonces, ¿de qué estamos hablando? Quiero decir que aquí hay opiniones para todo. Entonces, pues, a mí sí me parece razonable que las aguas de Canarias y a efectos, yo estoy hablando desde el punto de vista fiscal, pero incluso en su momento, yo este tema no he vuelto a él, sinceramente, pero en su momento se comentaba que había hasta controles aéreos que estaban fuera del archipiélago, no sé qué. Entonces, pues, parece razonable que también eso... parece razonable, quiero decir, estoy hablando de lo que a mí me parece razonable, pero que también pueden parecer razonables otras cosas. No tengo yo la verdad absoluta de nada, yo estoy dando mi opinión simplemente. Y precisamente en este momento vamos a hablar del REF, del Estatuto y de la Constitución en el próximo año. O sea que vamos a ver cómo escapamos, pero depende de cómo vayan las cosas. Y depende de todo el tema que te ha tocado, de cómo pase cómo salga lo de Cataluña y el miedo que le coja o no a la reforma territorial. Pero sí quiero decir una cosa, que tienes toda la razón, porque yo antes, no porque no me daba tiempo tampoco, pero has dicho un tema fundamental, que es que el Estatuto de Autonomía se integra dentro del bloque de constitucionalidad del Estado. Es que eso es tan importante, porque significa que el Estatuto de Autonomía es Constitución. Es Constitución. Y eso sí que lo entienden todos los constitucionalistas. Entonces, todo lo que se apruebe en el proyecto de estatuto, es que eso ya es Constitución. Entonces, eso sí que es muy, muy importante. Y a mí me da la impresión que los temas estos fiscales están consensuados. O sea, yo creo que el artículo 165 y 166, porque de hecho, cuando yo estuve en el Comité de Reforma del Estatuto, estábamos técnicos, yo iba como técnico independiente, pero yo fui nombrada por Adán Martín, pero iba como técnico independiente porque no tengo carnet de ningún partido, ni lo sigo teniendo, y de hecho lo que le hice a los artistas estos visuales que hablamos antes, se los he dado a ellos y ahora lo ha presentado Ciudadanos. Yo se lo he dado a ellos y eso, que lo presente quien lo considere. Quiero decir que... Pero ahí estamos representantes como técnicos de todos los partidos. Y todo esto
lo consensuamos. Es decir, lo aprobamos y además para mí fue una experiencia personal muy gratificante, porque cuando dices en Canarias estamos aprobándolo todo de acuerdo. Y fue una maravilla, pues lo aprobamos todo de acuerdo. Y luego, claro, nuestra frustración ha sido, no cuando fue el Parlamento, porque el Parlamento también lo aprobó, la frustración fue cuando luego por el tema electoral, que ahí ya no está todo el mundo de acuerdo, pues queda todo paralizado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, Sonia, muchísimas gracias por venir, por esta estupenda conferencia, que creo que pone una pieza más en el conocimiento del régimen económico fiscal que tenemos. Y habíamos hablado poco del estatuto. Habíamos hablado en todo este tiempo, habíamos hablado poco de esta segunda, poco o nada, de los estatutos de segunda generación, y nosotros ya nos saltamos una generación y vamos a los estatutos de tercera generación, ¿no? Pero bueno, has llenado este hueco que teníamos en el ciclo de conferencias y esto es importante. Bueno, nos quedan unas cuantas conferencias del ciclo. Queda una conferencia del profesor catedrático jubilado Guillermo Núñez Pérez, que promete desde su título, ese título lo puso él, ese no le pude yo decir el título, lo puso él, y que promete ser una conferencia polémica. Y luego queda otra conferencia sobre imposición indirecta específicamente, profesor Romero Pi, y el final, que es como una especie así está concebida, como una especie del todo, que a cargo de Francisco Clavijo. Pero esto ya será en febrero del próximo año. Así que muchas gracias de nuevo, ha estado estupenda la conferencia y gracias por venir. Bueno,